Bienvenidos a Fantástica Tecnológica, con Rubén Rodrigo. El podcast en el que amamos la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo. Bienvenidos a Fantástica Tecnológica, episodio número 45, y vamos ya camino del medio centenar. ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos? Hace ahora 2 años, como decíamos en uno de los últimos episodios. Y hoy os traigo una aplicación. Hacía tiempo que no dedicábamos el podcast exclusivamente a una aplicación. Quizá es un episodio que podríamos relacionar con uno que hicimos el verano pasado sobre los audiolibros y que seguramente provocaría que cambiase el guión que hicimos para aquel episodio. No sé si alguna vez habéis utilizado alguna de las webs o de los servicios que en aquel momento proponíamos para leer libros, o si por ejemplo habéis necesitado que os lea el asistente digital alguna página web, por ejemplo, o algún artículo. Bueno, hoy vamos mucho más allá y en pocos meses qué barbaridad de evolución han tenido algunas herramientas de inteligencia artificial. No sé si conocéis Eleven Reader, que es la aplicación de la que os vengo a hablar. Una aplicación que promete justo lo que os acabo de decir y mucho más que os contaré, y que gracias a la IA hace su trabajo lo suficientemente bien como para que la traigamos al episodio. Arrancamos. Bueno, todo viene porque Cristian de Apps Mac me descubrió en uno de sus últimos episodios, quizá alguno de los últimos episodios de antes de final de año. Esta aplicación la destacaba como lector de libros, por fin un lector de libros natural, que lee no como un humano, pero que realmente se acercaba mucho y que podía escuchar. Yo he ido un poco más allá de ese uso. La verdad es que la estoy utilizando para múltiples acciones cotidianas de mi trabajo también. Para el podcast, por supuesto que la he utilizado de distintas maneras. Quizá la puedes utilizar para que te lea un audiolibro, sencillamente, pero es capaz de mucho más. Le puedes, por ejemplo, dar un enlace y te lo leerá en esa web, por ejemplo, un artículo del periódico que te parece un poco largo, que estás haciendo otra cosa y necesitas que te lo lean, o quizá necesitas el resumen, también te hará ese resumen con la información necesaria. Le puedes adjuntar un PDF extenso que te leerá un libro, por ejemplo, o resumirá si es un artículo que necesitas para poder hacer parte de tu investigación. O incluso le puedes escribir un documento, tú escribes el documento y lo pegas y te hace un resumen que puedes aprovechar para tus alumnos, o que puede convertirte en un podcast. Y esta, a mí, la verdad es que es una de las utilidades que más me gusta. Es capaz de entender o de pegarle varias fuentes y convertirte en no demasiado tiempo. La versión gratuita, que es la que yo estoy utilizando, no he pagado nada por el uso de esta aplicación, tarda quizá un minuto, puede tardar, a veces un poquito menos, y te transforma esa información en un podcast, ya sea con un solo presentador. Tú puedes elegir que sea un presentador el que te transmita esa información, o incluso, lo que todavía es mucho mejor en este sentido, es que haya 2 personas que están dialogando de forma natural alrededor de un tema o de la figura de un personaje, y necesitarías, o te viene bien que te lo cuenten. Imagínate, por ejemplo, me planteé un estudiante, uno de mis alumnos, que le transmite a la aplicación toda la información que tiene sobre un determinado tema y le devuelve un podcast entre 2 personas, más ameno, para ir escuchando, a lo mejor para introducirse en ese tema. Bueno, en pocas palabras, Eleven Reader utiliza la inteligencia artificial para leerte, resumirte, analizar textos de forma automatizada, eficiente, pero claro, dicho así quizás suena como el clásico lector de texto tradicional, que los tenemos desde hace años ya. Los sistemas operativos los tienen, iOS, Android, Windows, Mac, cualquier navegador también tiene una herramienta parecida, puede leerte la página web en la que estás, y normalmente, eso sí, o al menos es mi experiencia, habitualmente el resultado suele ser maquinal, no demasiado atractivo. En mi caso, rara vez he aguantado un lector de estos leyéndome un artículo completo de cierta extensión, porque se hace insoportable, la verdad, ¿no? Es una maquinita que lee sin ningún tipo de variación de tono. Bueno, han ido mejorando, pero no he visto tampoco un salto cuántico en los últimos tiempos.
Con Eleven Reader sí que he notado que esos algoritmos avanzados de IA van más allá, más natural. No es perfecto, como después te diré, pero yo ya había usado Eleven Labs, que es la iniciativa que hay detrás de esta aplicación. En Eleven Labs podemos hacer otras cosas para generar voces, etcétera. Ya había visto que los resultados eran excelentes en muchos casos y esta aplicación me ha acabado de convencer. Pero a este tiempo ya había salido del coche un hombre que en el traje mostró luego el oficio y cargo que tenía. Acabas de escuchar la lectura de un fragmento del Quijote, que no es precisamente una lectura sencilla, y me convence la naturalidad, las voces diferentes que podemos encontrar con acentos distintos en español, castellano y de distintos países de América si me estáis escuchando desde cualquier otro lugar, como por ejemplo nuestros oyentes de Argentina, que últimamente tenemos muchos. Otro de sus puntos fuertes es la capacidad de condensar información. Si tienes un artículo muy largo, y lo he probado en varias ocasiones, un informe, por ejemplo, o incluso un libro, y quieres obtener lo fundamental, lo esencial, en cuestión de segundos, a veces algo más, Eleven Reader también te hace un resumen bastante preciso, sin perder de vista que estamos hablando de una herramienta de inteligencia artificial y que siempre hay que comprobar si el uso que le vas a dar a esa información es académico o para hacer alguna presentación profesional. Te diría que le eches un vistazo y que lo revises. La interfaz es muy intuitiva, no hace falta ser un gran experto en tecnología, de hecho, voy a recomendarle la aplicación a alguno de mis familiares. Yo creo que puede ser muy útil para mis padres, por ejemplo, en algún momento, para mi mujer, en su trabajo, para mis hijos, estudiando. Su diseño es muy limpio, es claro, es accesible. Incluso puedes guardar en colecciones los podcasts o lecturas que te ha generado y te pone un título. Lo genera la aplicación para el episodio o el artículo y puedes incluso compartir un clip de audio con alguien si es que lo necesitas. Bien, ya os había dicho que puedes cargar archivos en distintos formatos como PDF, documentos de texto, artículos web, pero es que incluso le puedes adjuntar una imagen con texto que la aplicación extrae mediante el escaneo de caracteres y lo hace muy bien también. Concebido por el legendario arquitecto Frank Lloyd Wright, no era simplemente un edificio más en el horizonte urbano, sino una completa reinvención de cómo podríamos vivir y trabajar en las ciudades del futuro. Bueno, como podéis ver, este es un ejemplo más de un artículo muy extenso sobre arquitectura que la verdad es que me ha hecho muy bien. Incluso tengo un podcast generado con esta misma información entre dos personas, aunque una de las voces no me acababa, que también puedes cambiar una vez ya has generado el episodio, por ejemplo, y hay una voz que te parece poco apropiada o con un acento extraño y también puedes cambiarla para volver a generar otra vez ese episodio en apenas segundos. Ahí sí que la aplicación funciona muy muy rápido. Bueno, desventajas que he encontrado en esta aplicación y que quizá nos haría plantearnos buscar alguna alternativa que yo ahora mismo no tengo. Te voy a dar un par de aplicaciones que he encontrado en la App Store y en la Play Store, pero no las he probado. Bueno, la primera es que, como te decía, no es infalible. Los resúmenes pueden perder ciertos matices importantes de información si es que lo que le pides es que te resuma un artículo muy extenso. He notado también que falla a menudo, bastante a menudo al leer las ñes, que lee como enes, o con ciertos acentos, ciertas tildes que se come, lo que puede provocar que una palabra esdrújula, por ejemplo, se convierta en llana sin despeinarse, sin ningún rubor, y eso pues puede provocar que te chirríe algo al escucharlo, pero el potencial es enorme y me parece que en las próximas semanas o meses va a avanzar de forma muy rápida. La aplicación requiere conexión a Internet para funcionar en prácticamente todos los casos y al parecer la versión gratuita tiene ciertas limitaciones. También lo dijo Christian en su podcast, pero ni te voy a decir cuánto cuesta la versión premium. Yo llevo un montón de días utilizando la versión gratuita y no me ha hecho falta para nada dar ese paso o ni siquiera planteármelo porque haya visto recortadas las funciones en la aplicación gratuita. Alternativas similares en el mercado. Speechify, la he visto ya referenciada varias veces y quizá pues, estaría bien utilizarla. También la puedo instalar en el Mac, cosa que no puedo hacer con Eleven Reader y quizá por eso puede ser interesante. Habría que ver en Windows si es que utilizas ese sistema operativo. Y Natural Reader también he encontrado un montón de artículos que en las últimas semanas lo mencionan. Y hemos llegado al final de otro episodio de Fantástica Tecnológica. Recuerda
que nos encuentras muy fácil como @Fantastec en Threads y Blue Sky o en el formulario de contacto de fantastec.com. Nuestro correo electrónico contacto @fantastec.com para que nos comentes qué te ha parecido el episodio, si has utilizado la aplicación o nos propones alguna alternativa o sencillamente un tema para los próximos episodios de estas semanas que vendrán y que tenemos por delante. Si nos valoras en YouTube o en tu app de podcast, genial. Mujeres, hombres del otro lado, trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Un saludo y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en unos días. Feels like it was yesterday. I saw you packing up your bag. You were reading on the road, smoking barley shag, just like the dream we shared that night about the game of life. You made it to the other side. Wish I could see you one more time. I don't wanna say goodbye, but I know that you're